Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar de Commerce 360, cómo llenar tu restaurante de clientes. En primer lugar, quería agradeceros que os hayáis apuntado para asistir a este webinar. Como sé que hay mucha gente que se apunta y que después pues no puede seguir el webinar entero o bien tiene que salir corriendo por algún motivo, pues vamos a grabarlo y después lo dejaremos colgado en nuestro blog. También os lo enviaremos el enlace por correo para que quien quiera pueda seguir el webinar posteriormente. Bueno, Commerce 360 es una herramienta que está asociada de forma gratuita al TPV de BVA. Supongo que gran parte de la gente que se ha registrado en el webinar ya conoce la herramienta. Para quien no lo conozca, os comento que Commerce 360 utiliza datos de compras para convertirlos en información útil para el negocio. Esta información te puede servir tanto para gestionar mejor tu negocio como para lanzar acciones de marketing con un mejor conocimiento de tu entorno y de cómo son tus potenciales clientes y, por tanto, con mayores garantías de éxito. Si aún no tienes Commerce 360, puedes acudir a tu oficina de BVA y preguntar cuáles son las condiciones, pero si tienes un TPV contratado con la herramienta, ya te digo, es una herramienta que no tiene ningún coste. Si alguien tiene la herramienta y todavía no ha conseguido entrar en su cuenta o ha tenido algún problema, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico soporte@commerce360.es. También podéis dejarme vuestro email ahora mismo por el chat y yo me pondré en contacto con vosotros para terminar el proceso de registro, ¿vale? Muy bien. Si tenéis alguna consulta durante el webinar, podéis interrumpirme sin ningún problema. Yo paro y os cuento y os respondo, ¿vale? Estimo que este webinar va a ser breve, tendrá una duración de unos 30 minutos. Y sin más, vamos a comenzar con la herramienta. Bueno, esto es la commerce360.es. Una vez que un usuario ya está registrado en la herramienta, aquí tenéis el punto de acceso a vuestra cuenta de Commerce360, que está en la parte de login. Como os decía, commerce360.es es el microsite de Commerce360 y una vez que estás registrado es donde vas a encontrar el acceso a tu cuenta en Commerce360. Me vengo aquí a login. Introduzco mi nombre y mi contraseña y entro dentro de mi sesión. Bueno, como os decía, Commerce 360 es una herramienta que utiliza datos de compras para ofrecer información útil a los propietarios de un negocio. En este caso es un restaurante. Además, el comercio que hemos elegido para este ejemplo es un comercio de ejemplo, pero que también es un restaurante. Lo primero que voy a observar en la herramienta es que tengo dos fuentes de datos. Por un lado está los datos de mi propio negocio y la fuente de esos datos es mi propio TPV de BVA, y por otro lado tengo los datos que me ayudan a entender cómo está mi sector en mi código postal o en la zona que yo estoy mirando en ese momento, que son estos datos de aquí, que son datos de compras realizados con tarjetas BBVA. Estos datos son anonimizados y agregados de tal forma que es imposible detectar comportamientos individuales o comportamientos de comercios dentro de una misma zona. Nosotros aplicamos una serie de filtros porque desde el primer momento en el que sacamos la herramienta a la calle, nuestra mayor preocupación era la seguridad de los datos que nosotros prestábamos a nuestros usuarios. Esto es un inciso, no está relacionado directamente con el tema del webinar, pero creo que es importante que lo sepáis. Cada usuario tiene la posibilidad de ver su información en 3 niveles. Nivel provincia, nivel código postal y nivel zona de 450 por 550 metros. La primera vez que un usuario entra en la herramienta, por defecto se activa la zona más pequeña para la que tiene datos, que es la de 450 por 550. Pero normalmente para tener más representatividad de estos datos, por defecto vamos a utilizar, sobre todo para estos webinars, el código postal, ¿vale?
Bueno, pues entonces selecciono código postal y entramos ya en la temática restaurantes y en concreto qué voy a poder hacer para conseguir que mi restaurante pues tenga todas las mesas llenas. Pues en primer lugar tengo que observar cómo estoy respecto a mi competencia. ¿Cómo lo observo? Bueno, pues en el mes de septiembre de 2016 para el restaurante Miguel vemos que el número de transacciones ha descendido un 27%. Sin embargo, en su código postal el número de transacciones ha aumentado un 31%. Ahí ya me están dando pistas o ya estoy teniendo pistas de que algo está sucediendo en mi comercio que no funciona correctamente o al menos que no está funcionando en sintonía con el resto de negocios de mi zona y sector. A partir de ese momento lo primero que tengo que hacer es siempre analizar. Nosotros con Comerce 360, si habéis tenido más contacto os habéis documentado en los materiales que os vamos suministrando con cierta frecuencia, que os enviamos al email, sabéis que siempre decimos que la clave está en ver cómo nos está yendo ahora, analizar cuál es nuestra situación actual y la situación de la competencia y a partir de ahí tomar decisiones que nos ayuden a transformar los puntos de mejora de nuestro negocio. Entonces, ¿qué vamos a tener que analizar primero con estos primeros datos? Es si hay más competencia. ¿Cómo sé si hay más competencia en mi zona? En este código postal, que es el 28.005 de Madrid, veo que hay 331 comercios o que había 331 comercios en el mes de septiembre de 2016 y veo que ha aumentado un 33% respecto al mismo mes del año anterior, lo cual me indica que efectivamente hay más competencia en mi zona. Si, por ejemplo, detecto que hay menos clientes, lo cual puedo detectarlo por el número de transacciones, porque se ha producido, por ejemplo, un descenso grave de tarjetas en ese mismo código postal, pues entonces deberé poner en marcha otro tipo de acciones. Y por último, debo fijarme en si han bajado los precios, si esta transacción media es mayor o menor de lo que era hace un año. Es decir, en este porcentaje de aquí, que vemos que es ligeramente inferior, pero tampoco es un porcentaje muy significativo. Dependiendo de lo que yo voy a detectar dentro de mi zona, tendré que poner en marcha unas estrategias u otras. Que detecto que hay más comercios en mi zona y por tanto más competencia, quizá una buena estrategia sea la de intentar captar a los clientes vía precios, vía ofertas o vía descuentos. Que veo que hay menos clientes que acuden a mi zona, pues quizá las estrategias que deba poner en marcha vayan más por lanzar promociones fuera de mi zona para atraer a clientes que están yendo a otras zonas a comprar, o bien por aliarme con otros restaurantes que en realidad podrían ser entendidos como competidores, pero aliarme con ellos para conseguir que esa zona se convierta en una zona dinámica, es decir, que todos lancemos promociones de forma conjunta, por ejemplo, una ruta de tapas, que es algo que ya hemos visto con cierta frecuencia en muchas ciudades de España. Es decir, puedo promover acciones conjuntas con otros restaurantes para conseguir que mi zona vuelva a ser una zona de moda, ¿no? Y después, si han bajado los precios de la zona y mis precios siguen siendo elevados en comparación con el tipo de oferta que yo estoy ofreciendo, quizá deba tocar los precios, ¿no? Bueno, pues esta es una primera aproximación de qué tipo de acciones puedo llevar a cabo o en qué tipo de estrategias puedo pensar dependiendo de lo que yo estoy interpretando en los datos que estoy viendo en Comerce 360. Pero vamos a entrar en más acciones. Lo primero, tengo que conseguir que para un cliente sea fácil encontrarme en Internet. Imaginaos que yo tengo mi código postal ubicado en un lugar que no aparece en Google. Entonces la gente pone el nombre de mi restaurante en Google, pero no aparece la dirección, o la dirección es incorrecta, o está mal ubicada. Lo siento. Pues entonces tendré que corregir esos datos y conseguir que me encuentre. Aparte, deberé colgar imágenes bonitas, atractivas, que inviten a la gente a acercarse. Por último, ¿cómo consigo que la gente me encuentre? Yo debo de tener un teléfono o un apartado en mi web
que haga que siempre sea posible que una persona pueda reservar una mesa en este restaurante. Y hay sistemas automáticos que te permiten responder a las consultas del cliente en tiempo real. Entonces, estos sistemas van a ayudar a que una persona que tiene la expectativa de tener un hueco en mi restaurante cumpla inmediatamente su expectativa. ¿Qué sucede si yo no lo tengo? Pues que hay muchos restaurantes que ya están implementando estas técnicas con éxito. Entonces voy a estar en condiciones inferiores a la hora de competir. Bueno, vamos a seguir apoyándonos en los datos de la herramienta para encontrar acciones que yo pueda poner en marcha. Ahora vamos a estudiar la fidelidad de los clientes. En estos módulos, el Share of Wallet o cuota de gasto de mis clientes, número de pagos por tarjeta, número de clientes en función de las veces que han comprado y clientes ganados y perdidos en los últimos 6 meses, con esos módulos voy a poder llevar a cabo un estudio de la fidelidad de mis clientes. ¿Qué me indica el Share of Wallet? El Share of Wallet me indica de cada 100 euros que mi cliente se está dejando en restauración al mes, cuántos euros está dejando en mi restaurante. Un 27% puede ser, o 27,5 euros, puede ser un importe saludable, pero quizás si yo soy un restaurante de menú del día, todavía puedo mejorar aún más ese porcentaje. ¿Qué debo hacer? Debo estudiarlo mes a mes. Desde hace ya varios meses sabéis que en la herramienta tenemos la posibilidad de ver el mes, el último mes para el que tenemos datos, pero también meses anteriores. Entonces puedo ver, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando este indicador a lo largo del tiempo. Por ejemplo, veo que en julio tenía un 46% y ahora, sin embargo, tengo solamente un 27%. Indica que he ido a peor, que he perdido fidelidad. Después, otro indicador que puede ayudarme mucho a saber cómo estoy en materia de fidelidad es el módulo de clientes ganados y perdidos, que tiene en cuenta datos de los últimos 6 meses, como nos indica aquí este símbolo, abril y septiembre. Normalmente, para el número de clientes ganados con el número de clientes perdidos debe estar equiparado. Si lo tengo así es que mi comercio está en equilibrio y aproximadamente entre el 60 y el 80% de los clientes debe pertenecer al núcleo de clientes que se mantiene. ¿Qué veo aquí? El número de clientes que se mantienen es un porcentaje interesante, pero no muy elevado. Y veo también que el número de clientes perdidos es más elevado que el número de clientes ganados. ¿A qué apunta esto? A que puedo poner en marcha estrategias de fidelización, como pueden ser tarjetas o cupones. Un ejemplo de este tipo de estrategias puede ser regalar al cliente, una vez que acumule 5 menús de comidas diarias o 5 menús del día, que se le invite al sexto. O quizá también otra estrategia puede ser, una vez que completes 5 menús del día, te invitamos a una copa después de comer. ¿Qué podemos conseguir con este tipo de estrategia? Si yo, por ejemplo, tengo un menú del día, un restaurante de menú del día, normalmente la persona que está muy fidelizada acudirá a comer a mi restaurante de lunes a viernes. Sin embargo, los viernes hay muchas oficinas hay muchas empresas que ya tienen horario de oficina y no trabajan los viernes por la tarde. Por tanto, es un día ideal para hacer un desayuno fuerte y después no comer en la zona de la oficina, sino ir directamente a casa. Si yo, por ejemplo, le regalo, al completar 5 comidas, le regalo una copa, estoy haciendo que esa persona venga a comer a mi restaurante el día quinto y que incluso esa comida se alargue en plan casi de networking con los compañeros con esa copa que le voy a regalar. Entonces paso de estar dando 4 menús diarios a dar 4 menús diarios a la semana a estar dando 5 menús diarios a la semana. Bueno, dejamos el apartado de fidelidad y vamos a hablar de otros aspectos. Es importante que nuestros clientes nos encuentren y es importante que para que nosotros le hagamos llegar cómo es, qué está sucediendo en nuestro restaurante o qué cosas estamos preparando para ellos, debemos tener vías abiertas de comunicación con los clientes. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo a través de redes sociales, teniendo una cuenta de Instagram bastante activa donde colguemos fotos de nuestros platos o teniendo un perfil de Facebook también bastante activo donde colguemos ofertas, fotos de nuestro restaurante, fotos de gente que se presta a aparecer en nuestra página de Facebook
positivo porque han pasado un buen rato en nuestro restaurante o nuestro bar, etcétera. Todos esos canales de comunicación nos van a servir para que el cliente genere un vínculo con nosotros y para que en el momento en el que nosotros queramos lanzar promociones tengamos un público fiel que ya está disponible y que es receptivo, ¿no?, ante ellas. Pero además nos puede servir para lanzar publicidad de forma más óptima. Por ejemplo, si yo me apoyo en esta información de e-commerce 360 y veo de qué puntos de mi ciudad me están llegando clientes y de qué otros puntos de la ciudad me están llegando clientes a los restaurantes de mi zona y de mi sector, puedo llevar a cabo campañas a través de medios sociales geolocalizadas en esos puntos de la ciudad que ya están emitiendo clientes. Entonces, una vía para tener las mesas de mi restaurante llena es, como os decía, crear canales de comunicación efectivos y muy activos con nuestros clientes y comunicar tanto de forma, como si dijéramos, proactiva las ofertas que voy lanzando, como también a partir de campañas publicitarias, qué está sucediendo en mi restaurante. ¿Qué otras cosas puedo hacer para llenar mi restaurante de clientes? Pues estar bien atento al calendario. O sea, yo, por ejemplo, ahora que va a llegar la campaña de Navidad y que va a llegar que todas las empresas van a querer celebrar sus eventos de Navidad, debo tener preparado cuáles son mis menús para esas fechas y debo estar listo para comunicarlo de forma eficiente desde ya, ¿no? Desde inicios del mes de noviembre. Entonces, debo anticiparme para comunicar que estoy disponible para esas fechas, que voy a tener acciones especiales preparadas para esas fechas y que pueden contactar conmigo a través de tal teléfono, tal email para concertar incluso una prueba del menú. Eventos especiales, pues Navidad es el más típico, todo el mundo lo conoce, pero también Semana Santa, San Valentín, incluso puedo celebrar otros menores como Halloween o como alguna festividad como el Día del Pilar o alguna que esté más conectada con mi medio social, quizá fiestas patronales o fiestas de mi barrio o de mi municipio. Otra información relevante que vamos a poder conocer gracias a e-commerce 360 es la que está relacionada con el patrón del gasto horario y el patrón del gasto semanal. Disculpadme un segundo que voy a mirar a ver si hay alguna pregunta. No, veo que no hay ninguna. A ver, chat, no. Bueno, pues entonces, patrón del gasto horario. Para el restaurante es un tipo de negocio muy particular. En el momento en el que se abre es un negocio que ya está generando gastos y porque necesita personal, necesita mantenimiento, necesita servicios que tienen que estar permanentemente activados, refrigeración, luces, etcétera. Entonces, debo procurar activar la mayor franja, el mayor número de franjas horarias dentro del día posibles. Aquí, por ejemplo, veremos clarísimamente que este restaurante tiene muy fuertes los mediodías. También las noches son interesantes, pero sin embargo, ¿qué sucede a media tarde? El restaurante tiene una línea plana. ¿Qué sucede a primera hora del día? El restaurante tiene una línea plana. Pues si yo fuera la propietaria de este restaurante, intentaría poner en marcha una buena oferta de desayunos y una buena oferta de meriendas para activar estas dos franjas horarias. Lo mismo nos sucede para los días de la semana. Aquí, por ejemplo, vemos que los días de diario son bastante fuertes, aunque yo creo que más bien impulsados por esos mediodías tan interesantes. Y sin embargo, los sábados y los domingos son días flojos y los lunes también son días flojos, en comparación siempre con la competencia. ¿Qué puedo hacer sábados y domingos para intentar activar estos días, ¿no? con más consumo? Pues menús específicos de fin de semana o incluso adaptar mi oferta a consumo de fin de semana. Quizá ampliar la parte de tapas, ¿no? Que da para un consumo más festivo.
Después, si yo, por ejemplo, estoy detectando que de los lunes es un día muy flojo, quizá también puedo poner en marcha, diseñar algún tipo de evento especial, como puede ser una cata de vinos. El tercer lunes de mes hago una cata de vinos en mi restaurante, aquí invito también a clientes que son de mi confianza para impulsar la acción, pero también voy abriendo poco a poco para que vayan acudiendo otros. Y de esta forma puedo también activar ese día. Bueno, pues como os decía, dato importante, intentar activar todas las franjas horarias porque el restaurante siempre está en marcha y siempre que está abierto tiene gastos, y también intentar activar aquellos días que están un poquito más flojos. Otra acción muy relacionada también con la presencia digital, estar presente en agregadores de restaurantes y en formar parte de aquellas plataformas que reparten comida a domicilio. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a formar parte de Just Eat, tener presencia en TripAdvisor, tener presencia en El Tenedor, en Restaló. Hay un montón de webs y de que son agregadores de restaurantes en los que se pueden dar ofertas o tampoco hace falta dar ofertas, simplemente aparecer, y también de servicios de comida a domicilio. Estos agregadores en realidad nos están dando publicidad de nuestro negocio, porque la persona que está buscando información para que le lleven comida a domicilio a su casa, un martes o un miércoles por la noche, también se está informando con ese acto de qué restaurantes hay alrededor de su casa, ¿vale? Una acción más conectada con Commerce 360. Podemos estudiar cómo son los segmentos de clientes que consumen en nuestro negocio. Por ejemplo, aquí vemos que en el caso del restaurante Miguel, el segmento que acude con más frecuencia y el que realiza más gastos son hombres de entre 36 y 45 años. A priori, esto sucederá porque nuestra oferta está bien adaptada para ese público, pero sin embargo, vemos que hay un grupo de clientes mayores que hacen transacciones muy elevadas en esta zona, en este restaurante, y también ese grupo de gente algo más mayor realiza una gran parte de las transacciones en otros restaurantes de mi zona y de mi sector con importe muy alto. Pero al mismo tiempo también estoy viendo que hay un segmento muy numeroso que está de hombres un poquito más jóvenes que está acudiendo a los restaurantes de mi zona y sector, que están realizando compras de menor importe pero muy numerosas. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo campo de acción para modificar mi oferta e intentar captar bien a este grupo de gente, señores mayores que realizan transacciones con un importe medio más elevado, o este grupo de gente, hombres más jóvenes que realizan muchas transacciones pero que son de un importe medio menos elevado. Esto puedo hacerlo a través de cambios en mi menú y comunicando bien esos cambios de mi menú. También cambiando cosas como la decoración de mi restaurante y demás, pero son acciones que están ahí, que están disponibles para mí. Y después, y con esto ya terminamos porque veo que ya se ha pasado la media hora que teníamos prevista para este webinar. La restauración es un sector muy particular. Los restaurantes que están en mi zona y sector bien pueden ser entendidos como competidores o bien pueden ser entendidos como aliados. Una forma de activar mi negocio puede ser buscar colaboraciones con otros establecimientos que están en mi zona y sector. Esas colaboraciones pueden ser con establecimientos que se dedican a la misma actividad, como comentábamos antes, con otros restaurantes. Intentar lanzar acciones conjuntas, como bien puede ser esa ruta de la tapa que mencionábamos al principio, o intentar a lo mejor hacer 2-3 días de conciertos o fin de semana de conciertos que haya en diferentes locales de la zona con bandas menores, también para intentar atraer a determinado público a nuestro local. Es decir, el hecho de que mi restaurante esté en un polo de atracción de gente que va a consumir restauración, va a repercutir tanto en el beneficio del conjunto de restaurantes como en mi beneficio propio. Por tanto, siempre es positivo colaborar con este tipo de acciones o incluso liderar que se pongan en marcha este tipo de acciones.
Pero aparte también puedo colaborar con otros establecimientos que están en mi zona que no se dedican a la restauración. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería o tengo un restaurante y tengo un poco muerta esa franja de primera hora de la mañana que comentábamos antes para dar desayunos, lo que puedo hacer es ponerme en contacto con hostales o alojamientos u hoteles pequeños que no tienen servicio de desayunos y ofrecerles la posibilidad de que el desayuno de sus clientes tenga lugar en mi restaurante. ¿Vale? O, por ejemplo, también gente que alquila apartamentos, ofrecerles la posibilidad de que vengan a desayunar a mi restaurante con un pequeño descuento. Ese puede ser un tipo de colaboración. Otro tipo de colaboración que puedo promover es si yo tengo instalaciones deportivas cerca de mi casa, como bien unas pistas de pádel o bien unas pistas de fútbol, y sé que los días de diario por la tarde-noche y los fines de semana hay mucha gente que acude allí a jugar, quizá puedo lanzar una promoción conjunta para los clientes de esos establecimientos para que vengan después a hacer una consumición a mi bar o mi restaurante. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya resultado útil lo que hemos contado en el webinar. Os agradecemos mucho que hayáis asistido. Y nada, contamos con vosotros para las próximas acciones que vayamos llevando a cabo. Bueno, una última recomendación. En Commerce 360 hemos publicado un montón de materiales para que sepáis cómo utilizar la herramienta. Estos materiales están en la sección de cómo usarlo, donde tenéis un montón de guías prácticas, webinars, vídeos y tutoriales y demás. Y en la parte de blog, donde publicamos artículos para que los conozcáis. Si os suscribís a la newsletter de Commerce 360, os llegará información de todas estas iniciativas que vamos lanzando a vuestro correo. Y nada, muchísimas gracias y buenos días.